Muy bien, bienvenidos a todos. Yo me llamo Tobias Schwartz y con mi colega Volker nosotros somos de el bello ciudad de Siegen en la corazón de Alemania. Y nosotros queremos hablar un poco sobre el fenómeno de pugging. Primero que todo, cuando hablamos sobre la transducción, discutimos la idea de qué era la transducción realmente. Y seguimos la lógica de verlo más como una metodología. Eso tiene o está enlazado con la inducción y la deducción. Entonces, desde la idea de cómo lo vimos nosotros vemos el fenómeno específico, lo entendemos y después lo utilizamos en un contexto diferente que parece más apropiado y lo miramos como una comprensión adicional. Un fenómeno que nosotros estamos investigando es los equipos virtuales internacionales. Nosotros somos de una escuela de negocios y por lo tanto nosotros miramos estos equipos de la perspectiva de gestión intercultural. Aunque esto es un campo muy joven, ya existen muchos cambios en la narración de los equipos virtuales internacionales. Al comienzo, eso trataba más sobre una planeación. Alguien estaba hablando sobre equipos más de la perspectiva de jerarquía y aunque eso se facilita por la tecnología, alguien era el líder de este tipo de equipo y especialmente las organizaciones y las corporaciones querían conocer lo que está pasando en estos equipos de proyecto, pero en años recientes lo estamos viendo más como una autonomía de abajo hacia arriba, más equipos más autogobernados y están trabajando espontáneamente, de una forma autónoma y de nuevo distribuidos internacionalmente, pero trabajan solos. Entonces vemos el cambio en la narración. Sin embargo, aunque eso sí está sucediendo en las corporaciones no lo pueden trabajar, aún siguen trabados con la vieja perspectiva y por eso es que nosotros miramos hacia afuera del mundo corporativo y investigamos el fenómeno de pugging o pugging. Y la idea de pugging o pugging significa recoger grupos, pick up groups, y es un término de que la gente forma un grupo temporal. El origen era del juego de League of Legends y World of Warcraft y tienen que entender esos juegos para que esos juegos millones de personas juegan World of Warcraft. Por ejemplo, el juego ya tiene 12 años y aún hay 10 millones de personas jugando este juego. Y la cosa interesante es que estos mundos son capaces de crear grupos de pick-up pugging, grupos pick-up. Interesante es que de todas formas es un abordaje de abajo hacia arriba, bottom up. Estos grupos se forman solos. Entonces el juego simplemente facilita la formación de estos grupos nada más. Pero solamente hay compromisos a corto plazo de esos jugadores, se encuentran en el juego, logran una meta y después se desbandan. Y eso es algo que es diversamente cultural, especialmente en Europa. Juegos como World of Warcraft o League of Nations se juegan en toda Europa. Entonces la gente de Inglaterra lo juegan con gente de Rusia, lo juegan con gente de España, lo juegan con gente de Suecia. Y eso en tiempo real. El juego le da el rol, le da un rol, una ubicación, le puede decir qué rol puede hacer y dicen, bueno, necesito una persona que es como un sanador, otra persona hace otra cosa, son los que hacen daños, pero sí hay un enfoque sobre autodeterminación. Entonces el jugador crea el lugar o el mundo como él lo quiere jugar. Y el output de esto, el resultado de esto, dentro de los mundos siempre hay unas relaciones temporarias. Encuentras nuevas personas, juegan con ellas y después se van
por sus propios caminos. Es altamente dinámico, ¿sí? Entonces el sistema que ves acá, aquí en el fondo, es en tiempo real y funciona. Y estructuras informales y emergentes pasan dentro de estos juegos. Entonces, aunque 5 o a 30 personas simplemente se encuentran el uno al otro, en tiempo real ellos forman alguna forma de estructura dentro del grupo temporal. Es alta heterogeneidad y de nuevo tenemos muchas diferentes personas, no simplemente desde una perspectiva cultural, pero estamos hablando sobre gente que tiene 16 años y hay gente de 60 años también jugando. Entonces también cambia el género. El 50% de los jugadores en World of Warcraft son femeninas, mujeres. Eso me sorprende para un juego de un videojuego. Y relaciones muy frágiles, algo que yo voy a discutir más adelante. Estos grupos forman rápidamente, pero sí pudieran desbandarse o romperse rápidamente si algo sucede. Un aspecto interesante sería que los jugadores tienen la libertad de hacerlo todo, pero dentro del mundo del juego. Entonces sí hay reglas, sí existen ambientes, sin embargo ellos tienen la libertad de hacer todo y tienen la posibilidad de rápidamente formar y eliminar grupos también. Y algo especialmente que fue interesante para nosotros desde un punto de vista de gestión, esos grupos de pickup coexisten con algunos construidos como guilds y clans, que son organizaciones formales y son similares a las corporaciones, gremios y clanes. Y especialmente porque los pickup groups no son un fenómeno nuevo con los juegos, obviamente, pero algunas observaciones pueden hacerse a nivel de equipo. Es muy interesante cómo funciona la comunicación dentro de esos grupos. Entonces nosotros decimos que las barreras de idiomas no son lo que impacta fuerte a estos juegos. Ellos tienen su propio juego y es muy interesante ver a este idioma desde afuera. Sí, obviamente hay cosas en inglés, dominancia en inglés, sin embargo, sin ningún vocabulario del idioma inglés, esa gente que se puede comunicar dentro de estos juegos, sin el inglés. Hay cosas interesantes, por ejemplo, los movimientos, las ganancias rápidas, los movimientos estratégicos. Entonces, sí hay una dinámica dentro del grupo que, aunque se forma muy rápidamente, sí puede desaparecerse rápidamente. Entonces, ¿tú por qué vas a invertir como jugador en esos juegos si hay un fracaso o si el grupo no está funcionándote? Entonces, la gente dentro del grupo emergen como un líder por medio de las cosas como movimientos estratégicos y ganancias rápidas. Entonces ellos hacen algo rápidamente para poder influenciar el grupo, entonces para que el grupo funcione mejor. La meta común se comparte, esa gente busca esos grupos para ciertas perspectivas o para lograr una meta. Y es muy interesante ver que la autodeterminación requiere autodisciplina. Es muy similar a otros grupos. Ellos tienen que tener cierta forma o ser más disciplinados y no, por ejemplo, flame o criticar a las otras personas o no. Y el rol de los individuos es altamente crítico. Aunque no puedes encontrar 30 personas relativas en un segundo, pero encontrar un equipo que está funcionando depende sobre todos estos individuos, depende de todo el mundo. Y están más dispuestos a confiar algún líder que está emergiendo dentro del grupo, pero sí van a perder la confianza también, pueden perderla rápidamente. Entonces estos líderes tienen que ser más precisos y tienen que ganar el juego en cierta forma. La idea del mundo del juego, efectivamente, si somos desarrolladores de juegos, simplemente puedes darle a la gente solamente que les puedes dar las herramientas para que creen un mundo. Pero esa es la única cosa que pudiera darles realmente. Y la razón por la cual es que ellos acaban de crear el mundo,
pero las personas están dándole vida al juego o a los mundos, y eso es lo que se necesita en un mundo de juegos: autodeterminación. También se requieren variaciones. Estas personas necesitan ser mucho más creativos, necesitan no simplemente utilizar una herramienta estandarizadas, pero necesitan ser más caóticas. El juego normalmente crea orden por medio de las reglas, por medio del juego, por medio de diferentes settings o ciertas fronteras. Entonces las personas tienen que ser caóticas para tener más variedad. También esto tiene que ser dinámico y tiene que ser estable al mismo tiempo, dinámico y estable. La estabilidad es algo que un desarrollador de juegos puede crear por medio de servidores estables y todo este tipo de cosas. Pero los ambientes dinámicos es algo que solamente un creador de juego que puede hacer. Y esto depende en los valores compartidos de los desarrolladores de juegos y los que juegan los juegos. Aunque el rol del que crea el juego crea ciertos valores dentro del juego, solamente si el jugador los utiliza o los aplica a un sistema de valor conceptual, el mundo vive. Y esto es algo que la mayoría de los juegos que, por ejemplo, que son Hell, sí pueden crear algo similar a esto. Pero si los jugadores no están utilizando el sistema de valor o no lo están aplicando, ellos no van a, o el mundo no será vivido correctamente. También necesitan un incremento en actividades y heterogeneidad. Esto es algo que un desarrollador de juegos no puede traer sobre la mesa, solamente el jugador. Y la cosa interesante sobre todas estas cosas es que pugging o pugging, no es claro cuál es el término correcto en este momento. Yo he escuchado muchas versiones de esta palabra, pero es algo que nosotros vemos en estos grupos. Sí hacen ciertas cosas. Y esta es la parte donde nosotros esta es la parte transductiva. Todas estas cosas son cosas que yo quiero como corporación. Yo quiero creatividad. Yo quiero caos hasta cierto punto. Yo quiero que esas personas que, que sean los líderes. Y esa es la parte donde nosotros decimos, ya lo tenemos, ahora lo podemos llevar a un contexto muy diferente. Y esto es la idea detrás de donde nosotros vemos una conexión a los equipos internacionales. Entonces ellos tienen la misma estructura, tienen el mismo proceso, tienen la misma cultura, los mismos principios. Entonces los pickup groups realmente son equipos virtuales internacionales. Y en el mismo momento vemos que estos equipos están básicamente cambiando. Entonces no es de arriba hacia abajo, no tienen organización jerárquicas ya. Por lo tanto nosotros decimos, los pickup groups son un ejemplo natural para esta nueva forma de trabajar con equipos internacionales. Y todo el mundo, todos estamos trabajando en versiones internacionales. Todos vimos una presentación remota esta tarde y tuvimos una discusión remota, y eso es algo normal hoy en día. Tuvimos esta mañana, todo el mundo está trabajando en Facebook, están trabajando en Twitter, Skype. Entonces nosotros necesitamos aprender esta nueva forma de hacer equipos internacionales. Y como tenemos un background en teoría organizacional, también discutimos la idea de qué significa esto. Entonces tenemos un mundo de precocina donde tenemos ciertos grados de orden y de caos. El orden, o comencemos con caos. En caos son equipos internacionales virtuales. Entonces tenemos bastantes culturas diferentes incluidas y tenemos tantas diferentes personas dentro de estos equipos virtuales. Normalmente hay ciertas formas de caos, sea barreras de idioma, sean de barreras tecnológicas o problemas. Todo este tipo de cosas nos llevan al caos. El orden por medio de la cultura en el sentido de la idea de qué es una organización,
que quiere la organización o requiere como una cultura organizacional que tiene influencia sobre estos equipos virtuales internacionales. Entonces podemos ver claramente una brecha muy grande entre estas cosas y esta es la razón por la cual las organizaciones tienen la tendencia de tener algún tipo de idea jerárquica para organizarlo. Y en el mundo de Pugging nosotros decimos ambos de esos están al borde del caos. Entonces, al borde del caos por medio de las tendencias que esas personas se organizan solos y siempre tratan de eliminar los problemas culturales, pero al mismo tiempo su proyecto por medio de la cultura en términos de la silvicultura. Entonces sí estamos en equipos virtuales, especialmente en el juego World of Warcraft, donde un cierto cultura se evoluciona por medio del juego y diferente a la cultura nacional y todos esos aspectos. Entonces ambas cosas están al final del caos y también al borde del orden. Ambos aspectos, el mundo pre-Pugging y el mundo de Pugging, tienen los pros y los contras y esto es algo que nosotros aún estamos luchando con esto. ¿Cuál es la locura? Entonces, tomando su término de locura, esa es la idea de la perspectiva también. Las organizaciones pueden preferir ambos aspectos, pero la cosa que nosotros actualmente estamos viendo, y eso es la primera conclusión de esto, es que la democracia líquida es un concepto que nosotros vemos en varios diferentes partidos políticos. Ya esto está influenciando a la gente de la cultura de juego. Entonces, lo que también estaban diciendo Dachi con la cultura de hágalo usted mismo, do it yourself. Entonces ya existe cierto tipo de necesidad para poder hacer tales versiones de Pugging o de equipos internacionales de Pugging. Y entonces esta es la parte interesante realmente, aunque ambos aspectos tienen pros y contras, sí hay pruebas que que el gamification o la cultura ECA o todas las personas que están jugando los juegos, un movimiento. Entonces la organización, el segundo aspecto es la democratización va a conllevarnos a más creatividad dentro de las organizaciones, por lo tanto la creatividad nos lleva a la innovación y la innovación es una fuerza que nos gestiona. Entonces las organizaciones quieren que esta creatividad venga. En la tercera parte, los equipos virtuales ya son de abajo hacia arriba, bottom up. Y Pugging es un ejemplo de este desarrollo. Ya hemos visto que hay equipos virtuales que se están autogobernando. El cuarto aspecto, el grupo de Pugging están transformando toda la organización, no simplemente una parte de arriba pequeña, pero mucho más que antes están haciendo que las organizaciones sean más flexibles y dinámicas. Y finalmente, la pregunta no es si Pugging es el fenómeno que está sucediendo o debemos mirarlo, ni siquiera. Las organizaciones tienen que aprender a Pug de alguna forma que ellas tienen que tratar con el contenido. Y eso es todo. Yo tengo una pregunta que a mí me parece que la forma en que estos grupos virtuales se agrupan es muy similar a la forma que nosotros los estudiosos nos gusta trabajar el uno al otro. Eso porque las instituciones dicen, nosotros creemos que esto era el tema que ustedes investiguen, ¿cierto? Hagan, investigadores, investiguen. O queremos que tengamos esta universidad que trabaje con su universidad. Vayan, sigan, hagan, trabajen. Y eso de arriba hacia abajo nunca funciona, siempre termina siendo una situación donde nosotros más o menos organizamos esto en cierta forma muy similar de lo que nosotros acabamos de ver que pasó en un equipo virtual. ¿Será que
Esto es más o menos la perspectiva es que queremos que tengamos mirando a los videojuegos y cómo se organizan para darnos retroalimentación sobre las estrategias organizacionales. Sí, definitivamente, obviamente. Ese es un ejemplo perfecto. La academia usa estos equipos mucho. Pero lo que yo diría en este contexto sería que de pronto esto es un fenómeno local, pero las universidades quieren meterte en cierta dirección, si quieren dirigir, ellos quieren que usted investiguen algo como así, de dónde viene el dinero, o todo ese tipo de cosas. Entonces, yo diría que esto es un concepto para fortalecer la idea general de la libertad de investigación y dándole ciertas ideas o unos comentarios sobre esto para decir esto es la forma correcta, sigue siendo una forma correcta y aún sale investigación de esto. Pero yo quiero decir, yo tengo dos coautores que acabo de conocer por primera vez y son coautores, nos acabamos de conocer, son coautores. Entonces ese es un trabajo internacional típico en la academia. Entonces sí hay similitudes. Entonces definitivamente es un buen ejemplo. Creo que esa pregunta viene de mi propia ignorancia porque yo ya no he jugado muchos juegos de video lastimosamente, pero ¿cómo es el proceso de la invitación cómo funciona el proceso de invitación para ser parte de un PUG, parte del equipo? ¿Cómo sucede el equipo? ¿Cómo se forman? ¿Y será que crees tú que también hay una lección en ver esto para que puedan aprender las corporaciones? ¿Sería solamente personas dentro de la misma corporación o ves que esto funciona entre diferentes corporaciones? La forma en que los PUGs funcionan, hay una forma en la cual podemos de pronto poner una propaganda en una tabla o en un board y decir yo quiero hacer tal cosa y necesito 20 personas para hacerlo con ciertos niveles o ciertas destrezas. Y eso es algo que, por lo menos en estos juegos, eso es un código, ciertos códigos se crean para decir, ok, yo quiero buscar por este señor o esta destreza. Y esos grupos no, no se enfocan dentro de una sola corporación, en ese caso un propio gremio o un servidor similar, no, ellos solamente buscan por ciertas destrezas, quiero o necesito una persona que pueda actuar en cierto rol y después puedes decidir quiénes vas a escoger y no depende sobre la idea de dónde son o qué antecedente cultural tienes, por ejemplo. O, por ejemplo, si hoy buscas personas, esos pudieran ser portugueses, españoles. Eso no se resalta dentro del juego, obviamente. Entonces, eso también es puramente se enfoca sobre una destreza, un set de skills, no dependiendo de dónde eres o de qué corporación vienes. Y esto es algo que yo creo que funciona muy bien, pero también es la forma en que tales diversidades culturales también pueden ser difíciles para el grupo al mismo tiempo. ¿Te respondí la pregunta? Sí. Bueno. Yo tengo dos cosas. De pronto una es más comentario y la otra sería más una pregunta. Entonces, en términos del comentario, yo creo que desde mi punto de vista, yo amo cada vez que alguien habla sobre la dinámica de los juegos en un trabajo. Me encanta eso. Sin embargo, y yo veo una presentación muy positiva y optimista en términos del proceso de pugging. Pero cuando estamos analizándolo, y aquí yo sugeriría de pronto abordando el, el trabajo de Casey O'Donnell sobre la industria de videojuegos en el trabajo, algunos de los estudios han encontrado que este muy libre forma de trabajar dentro de las corporaciones básicamente trae a la mesa ciertas consecuencias negativas también con las buenas. Un ejemplo pudiera ser el tiempo crunch time o que se queman las dinámicas de burnout que ellos son herencias de la dinámica de las universidades, porque estas formas de trabajo son muy comunes entre estudiantes de universidad cuando realmente están entrando a la industria. Y eso termina quemando a la gente dentro de la industria. Entonces yo creo que tienes que tomar en cuenta un poco más
todo el aspecto completo, quizás, porque yo estoy de acuerdo, esto viene con muchas cosas positivas, estoy de acuerdo. Y si entienden esto correctamente y realmente lo pudieran aplicar, es muy bueno, pero esto trae de pronto tiende unas létricas pequeñas en el contrato que tenemos que cuidar. Y estaba recordando a la investigación de Jeremy Garner en el libro de The Reality is Broken. Y estaba recordando su referencia, y voy a tratar de pronunciar eso, Giselle Miyahi, que es un psicólogo del estado del flow, del fluido, y cómo hay personas que son fácilmente desmotivados por la actividad como tal, pero la mayoría de nosotros comienza nuestra motivación con factores externos y después crecemos y empezamos a apreciar una actividad en particular. Pero no es un proceso natural. En términos de juegos, hay mucho pensamiento en términos del diseño de juego, de cómo motivar ese cambio de una motivación externa a una motivación interna, porque no es una transición muy simple. ¿Qué has encontrado tú en términos de la transición, en términos de una relación más, una dinámica más relacionada con el trabajo? ¿Cómo pasa esa transición en el trabajo? Bueno, primero que todo, para su comentario, yo investigué la industria de videojuegos en el trabajo también y no encontré una respuesta a eso, pero la industria de videojuegos no es un lugar donde yo quisiera trabajar, no. Y mencionaste crunch time y realmente a veces es un ambiente de trabajo muy terrible realmente. Y no sé por qué el extremo, los juegos son enganchadores y todo, los productos o el desarrollo de los productos no son. Entonces esa es la cosa que sí, tiene toda la razón, pero no lo entiendo por qué es así de extremo. Pudiera ser el caso para el sistema de la industria que gente que publica son mucho más presionantes y dicen esta es la fecha límite, si no cumples esta fecha, el producto de esa fecha, entonces tienes que pagar o tienes una multa. Entonces, tienes las razones, ¿verdad? Por lo tanto, yo separaría la industria de videojuegos y el mundo de trabajo de videojuegos. Eso lo separaría. Entonces, a nosotros nos gustaría lograr entrar esto al mundo del trabajo en ese aspecto. Entonces, para la perspectiva del flujo, el problema que nosotros vemos es que actualmente no podemos medirlo en cierta forma. Sí puedes medirlo en cierta forma, pero dentro de los videojuegos, pero tienes que mantener los indicadores de desempeño. Pero no puedes responder o no te puedo dar una respuesta precisa, pero esto es algo que nosotros vemos por medio de Big Data, que pudiéramos hacer estas preguntas, finalmente podemos hacer las preguntas. Eso es algo que aún estamos luchando para entender en la historia, pero ahora sí realmente podemos hacer esto, y esto es un lugar donde nosotros podemos ver una mejor conexión por medio de el videojuego al mundo laboral, porque tenemos las mismas medidas. Muchas gracias, Tobias.